En el mundo moderno la tecnología avanza a pasos agigantados y por esa razón es muy común ver en las noticias o por internet desarrollos tecnológicos que nos dejan sorprendidos y con la boca abierta como un pescado. Son muchos los que temen que la tecnología avance a un punto tal en que se rebele contra los humanos y esto se convierta en el fin del mundo. Esta idea parece ser algo nueva, pero en realidad ya se viene dando hace muchos años. De hecho, hubo alguien que imaginó películas en donde formas de vida robóticas o pseudo-cibernéticas venían a destruir el planeta, pero también hubo quien le dio una vuelta de tuerca a todo este asunto y se le ocurrió la historia de Robocop. En este caso, la salvación del mundo estaba en las manos de un policía robotizado, pero aquella película con final feliz tuvo una historia detrás que jamás te contaron. ¡Aló! ¿Qué pasó, frikis del carajo? Soy Juanito 6, esto es Del Carajo TV y hoy nos metemos de lleno en la historia de un robot. Y mira, te voy a mostrar un robot. Es la que tenía de un robot. Te pido mil disculpas, no tenía una de Robocop. Es la que hay, pero se da cuenta que Robocop, qué bueno. Hoy nos vamos a meter de lleno entonces en la historia detrás de Robocop. Vos que decís, ay, soy fanático de Robocop, o por lo menos vos decís, la vi muchas veces en aquellas épocas. Bueno, esto que te voy a contar hoy es muy probable que nunca lo hayas escuchado. Si yo te hablo de Robocop, probablemente sepas exactamente de quién te estoy hablando. Obviamente, te hablo de esa película en la que el protagonista, Alex Murphy, un policía de Detroit, vivía una vida como cualquier otra hasta que un buen día es brutalmente asesinado. Pero, como la película no puede acabarse ahí, porque si no tendría una duración de 10 minutos, la cosa se va poniendo bastante compleja. Una empresa llamada OCP, que controla a la policía de Detroit, logra revivirlo mediante una tecnología que une sus restos con partes robóticas, aunque el proceso de resurrección no es tan amable y en el medio Alex pierde todos sus recuerdos. Por no decir que el tipo en realidad está remuerto. Sí, está muerto, pero se mueve. Podríamos decirlo también de esa manera, no es un muerto que se mueve. Seguramente el cineasta Paul Verhoeven no sabía muy bien qué pasaría con la película que estaba haciendo, pero lo cierto es que Robocop se convirtió en un film épico y que dejó su huella en la pantalla grande y también en la memoria de miles de fans. Pero no todo fue color de rosas mientras la grababan. De hecho, el estilo confrontativo y las diferencias que tuvo con su elenco hicieron que el set fuese algo así como una reunión de personas que se odiaban. Algo mucho peor que cuando te juntás con tu familia en Navidad y se pelean por los terrenos de la abuela o por cualquier nimiedad. Ay no, nada que ver. La saga de Robocop entonces nació de una manera bastante particular. Resulta que había un guionista llamado Edward Neumayer y parece que el pobre de Edward no era muy feliz. Su trabajo en la universidad lo aburría tremendamente y como forma de escape solía fantasear con escribir alguna historia de ciencia ficción que estuviese inspirada en los cómics que más le gustaban. Entre ellos se encontraban Iron Man y Rom, dos cómics de Marvel que se trataban casualmente de personajes metidos en poderosos trajes robóticos. Así que fue en esas dos obras que se inspiró o se influenció para crear una nueva historia sobre un policía robotizado. O sea que básicamente Robocop es Iron Man muerto. Es lo que hubiera pasado con Iron Man si Tony Stark se moría. Perdón, señor editor, lo que pasa es que me están bajando imágenes del GTA 6 por copyright y no quiero tener problemas con mi cuenta de Twitter. Me quedo sin Twitter. Estoy borrándolas. Mientras escribía aquella historia, el bueno de Edward conoció a un estudiante de cine llamado Michael Miner que justo estaba garabateando una historia similar llamada Super Cop. Así que se hicieron muy buenos amigos y entre los dos le dieron forma a un guión llamado Robocop The Future of Law o simplemente Robocop. Lo que en realidad habían pensado ellos dos era hacer una especie de película satírica. La idea principal era burlarse un poco del concepto de héroe robótico. Esto es lo que hacen. Una sátira. Entonces ponemos un Iron Man del que nos reímos y está bien haberle copiado, ¿se entiende? Así que mientras trabajaban en ese proyecto comenzaron a tratar de venderlo a alguna productora de cine. Pero eso no parecía ser tarea fácil. El problema principal con el que se encontraron a la hora de vender el guión fue que nadie se interesaba por la idea. A los ejecutivos les parecía que la película iba a resultar demasiado costosa y lo peor de todo, les parecía una idea bastante trucha, como decimos acá en Argentina. En realidad pensaban que se trataba de una de esas películas clase B que terminaban siendo olvidadas en algún videoclub. Pero, contra todo pronóstico, un buen día la suerte de Edward y Michael cambió por completo. Resulta que en 1984 se publicó una de las grandes obras maestras de James Cameron. Estamos hablando, por supuesto, de Terminator. Como todos sabemos, esa película se convirtió en un éxito total, pero lo más curioso es que logró que el público se entusiasmara con la idea de ver películas de robots.
Como todos sabemos, las productoras de cine solamente piensan en los negocios y cuando vieron ese fanatismo, rápidamente pensaron en la forma de capitalizarlo. Así que, la productora responsable de la creación de Terminator, llamada Orion Pictures, recordó que hace algunos años le habían llevado el guión de Robocop y una vez que lo leyeron de vuelta no tardaron en darle luz verde. Solo porque había un robot, no hay otra razón. Como también tenían sus reservas respecto de este nuevo proyecto, le destinaron un presupuesto bastante moderado, pero en poco tiempo el estudio hizo una lista de posibles directores. Uno de ellos fue Kenneth Johnson, pero este rechazó la propuesta por considerarla demasiado desagradable y violenta. Alex Cox también fue tentado, pero prefirió apostar por su proyecto Straight to Hell. David Cronenberg, un nombre en gran ascenso a mediados de los 80, también recibió el guión, pero terminó por rechazar la oferta. Y así llegó a las manos de un casi desconocido Paul Verhoeven. Pero Verhoeven era un recién llegado a Hollywood y venía de Holanda con tan solo algunas pequeñas películas bajo el brazo. Pero el sueño de este director era el de triunfar en Hollywood y estaba dispuesto a todo para lograrlo. De hecho, unos años antes había hecho una película llamada Flesh and Blood con la que logró sorprender a unos cuantos. La cosa es que, después de leer el guión, Verhoeven pensó muchas cosas, pero lo único que no pensó es que se tratara de una película mediocre. En ese momento, su esposa Martine también lo leyó y los dos coincidieron en que se trataba de un guión con mucho potencial. Así fue que los productores se sintieron aliviados cuando lo contrataron porque después de todo habían conseguido finalmente un director. Pero al poco tiempo se dieron cuenta de que Verhoeven era un tipo muy jodido y que su manera de manejarse con la gente iba a convertir el set de grabación en un campo de batalla. La cuestión es que al poco tiempo se inició el proceso para seleccionar al elenco. Al director le gustaba mucho Arnold Schwarzenegger para el papel central, pero descartaron esa opción cuando descubrieron que no querían que la gente pensara en Terminator mientras miraba la película, así que lo descartaron. Y así fue que terminaron contratando a Peter Weller, quien descartó el papel protagónico en King Kong 2 para convertirse en Alex Murphy. Como Weller era un actor de método, lo primero que empezó a hacer fue tomar clases de mimo con el fin de mejorar sus movimientos físicos. Más que nada porque iba a interpretar un personaje que tenía que expresarse a través de su cuerpo mucho más que de sus palabras. Con respecto a Anne Lewis, la coprotagonista, la primera opción era Stephanie Zimbalist, pero a último momento ella renunció porque eligió seguir con la serie Remington Steele, y así fue que Nancy Allen se quedó con el papel. Vale decir que lo primero que hizo la actriz fue cortarse el pelo para volverse un poco menos sexy de lo que realmente era y de lo que eran también todos los personajes que había interpretado. Así fue que una vez que estuvo todo listo el 6 de agosto de 1986 empezó el rodaje. Y ahí todos se dieron cuenta que el clima de trabajo era de muchísima tensión. Verhoeven tenía un humor básicamente de mierda y no era una persona muy abierta al diálogo. Su forma de dirigirse a todo el mundo era sumamente autoritaria y poco amable. Para colmo, parece que era un cabeza dura total y rechazaba de mala manera las ideas que le acercaban sus colaboradores. Por todo eso es que los actores y actrices preferían intercambiar ideas con el asistente de dirección de la película, o sea, Monty Hellman, que era un tipo bastante más amable. Como era de esperarse, el mal humor de Verhoeven no tardó en salirse de control y rápidamente se puso en contra a buena parte del elenco y de los asistentes del set. Lo curioso es que se empezó a llevar especialmente mal con Peter Weller. Así fue que el actor principal y el director discutían constantemente y parecían no estar de acuerdo en absolutamente nada. Para colmo, Weller estaba tan metido en el personaje que pedía que solo se dirigieran a él llamándolo Murphy, cosa que a Verhoeven le parecía una película y lo hacía enojar aún más. Así fue que, pasadas unas pocas semanas de rodaje y luego de una discusión que casi termina a los golpes, los ejecutivos de Orion consideraron que era mejor meter mano en el asunto, así que terminaron echando a Weller y llamaron a Lance Henriksen para que interprete a Robocop. Mientras tanto, la producción continuó con el rodaje con Gary Combs dentro del traje robótico haciendo las escenas de acción. Como las cosas se complicaban con el nuevo actor y quedaba todo un poco raro, Verhoeven y Weller terminaron haciendo las paces y el actor se volvió a incorporar al set. Parece que el holandés entendió que lo mejor era no tratar a todo el mundo como el culo y que en Hollywood la gente no lo iba a querer mucho si se hacía fama de ser el tipo más jodido del mundo. Así que, bajo unos cuantos cambios, se tranquilizó y pudieron seguir filmando. Como era de esperarse, crear un traje como el de Robocop iba a ser un caos total, más que nada en una época en donde el CGI no estaba tan desarrollado. El encargado del diseño fue Rob Bottin, que llevó a cabo decenas
decenas de diseños. Como referencia para lo que buscaba, este hombre estudió los movimientos de C-3PO, uno de los principales androides de Star Wars, y finalmente el equipo desarrolló la idea final. Fabricaron 7 armaduras que tuvieron un costo de casi $1 millón de los 13 que el film tenía de presupuesto. Para colmo, al momento de ponerle el traje a Weller por primera vez, el equipo tardó casi 11 horas. Obviamente, Weller se ponía insoportable durante todo este tiempo, así que tuvieron que pulir varias cuestiones de diseño para hacerlo más fácil de calzar. Y esto no es para decir nada malo del actor. Si vos me ponés 11 horas así, esperando para que me vistas, yo ya no quiero rodar nada. 5 horas poniéndome el traje, tampoco, se me va la gana de rodar. El actor odiaba profundamente la armadura en la que se podía mover mucho menos de lo esperado y que lo hacía transpirar tanto que perdía 1,5 kilos por día de grabación. Ese traje se estaba convirtiendo en una especie de máquina de tortura, así que al poco tiempo tuvieron que instalarle unos dispositivos de ventilación. Varios años después, Weller dijo que meterse a actuar con ese traje había sido lo más difícil que había hecho en toda su vida. Aunque Orion tenía mucha fe puesta en Robocop, el éxito de la película superó por mucho las expectativas. El director se enfocó en la violencia desmedida sin perder de vista el peligro de una justicia privatizada. Incluso se animó a filosofar sobre el alma humana y cosas por el estilo. Con todos estos ingredientes, la película se convirtió en algo realmente interesante. Vale decir que a los productores les preocupaba la excesiva violencia de la película, así como también les asustaba ponerse en contra de la policía. Pero cuando Robocop llegó al cine en julio de 1987, el público enloqueció. De hecho, la gente volvía una y otra vez al cine para ver nuevamente la película. Lo más curioso de todo es que muchos policías se entusiasmaron con la historia, tanto que los policías querían morir para volverse robots. No, eso no. No, me dicen ahí que eso no se querían morir. Pero les gustó mucho la película. Así fue que a pesar de las dificultades y de la mala onda que tuvo con sus actores, Verhoeven pudo crear su primer gran éxito en Hollywood. Después de eso, pudo hacer otras películas exitosas como Bajos Instintos, El Vengador del Futuro o Invasión. Obviamente, la productora Orion no perdió el tiempo y puso en marcha una secuela de Robocop, pero Verhoeven no fue parte del proyecto. Con el tiempo llegó también una tercera parte, algunas series de dibujos animados, como así también cómics, novelas, videojuegos, juguetes y hasta un remake que se hizo en 2014 que realmente pasó sin pena ni gloria. Hay que decir que de todas las secuelas y demás versiones que salieron, a la única que le fue medianamente bien fue a la segunda parte. El resto de todas estas continuaciones y adaptaciones no fueron de la mejor calidad. Ninguna logró tener el éxito de la primera y hace pensar que todas las continuaciones no tendrían que haber existido y todo tendría que haber terminado con la primera. Pero la gran pregunta es para vos: ¿tendría que haber quedado solamente en la primera la historia? ¿O la segunda estaba respetable y todo el resto de cosas estuvieron respetables? ¿O fueron solamente eso? Una cosa para dinerito. Como siempre te pido por favor que me dejes ahí tu opinión de Robocop, qué pensás de toda esta historia. No te olvides también de darle duro al botón de like, suscríbete, toca la campanita, seguime en mis redes. Te dejo otro video por ahí, soy Juanito6, esto es Del Carajo TV y nos veremos la próxima. Paz. Bueno.